Bueno, qué placer tan grande poder estar aquí con amigos, con otros que tampoco conozco, pero que sé que hoy ya los voy a quedar conociendo, con muchos colegas, con muchos alumnos, muchas personas que han tenido que ver en todo esto. Muchas gracias, doctor Jaime Roberto, por tan bonitas palabras de introducción. Sigan. Bueno, este espacio, muy agradable estar aquí en esta tertulia académica que espero que siga creciendo y que cada vez nos ayude a que haya más lazos de amistad y de compartir académico. Entonces vamos a hablar hoy de una técnica que ha ido ganando espacio, no solo en Colombia, sino ya pues a nivel de algunas partes del mundo, y que ha hecho parte de esa búsqueda de pronto de la excelencia, pero también de volver las cosas un poquito más simples y más seguras. Y en este caso concreto pues en abdominoplastia. Es una cosa que deberíamos tratar de hacer en todos nuestros actos quirúrgicos de todos los días. ¿Quiere que lo tenga aquí? ¿Aquí? ¿O queda muy duro? Bueno. Como decía Sir Harold Gillis, la cirugía plástica es una batalla constante entre la irrigación y la belleza. Y este gráfico de un mural de un hospital demuestra esa batalla que damos todos los días, y en abdominoplastia sí que es cierto. Siempre la abdominoplastia ha estado en riesgo la parte vascular, y cuando no hay ningún sufrimiento vascular todo sale bien y ganamos nosotros la batalla, pero a veces la podemos perder. Al punto de que aún en publicaciones muy recientes y por autores tan conocidos como los Matarazos, 2014 nomás, clínicas de cirugía plástica, hablan de que la liposucción se puede hacer con tranquilidad en estas zonas, las verdes, es decir, no hacerle liposucción prácticamente al abdomen, porque en las otras partes son zonas de peligro. Zonas de peligro porque hay un gran despegamiento y entonces hay muy pobre circulación vascular, y esto podría llevar a necrosis. Y ese razonamiento pues no es infundado. Este es un caso de la vida real de uno de nuestros colegas que ha sufrido toda una vida laboral por este caso que todavía lo persigue de algunos años, y en el cual yo tuve que ver en el tratamiento de su reconstrucción, obviamente con unas secuelas muy graves debido a una abdominoplastia con liposucción. La idea original todavía no se sabe de quién es hacer lipoabdominoplastia, el término que después se acuñaría por los brasileños, pero es muy posible que haya sido este doctor Ramón Vila Rovira quien en el año 1985, en esta revista en la que nosotros alcanzamos a conocer en este formato y a estudiar, por lo menos los más antiguos, habla ya en el año 1985 de liposucción abdominal asociada a la abdominoplastia, lo cual para la época era pues bastante traído de los cabellos y bastante increíble, al punto de que eso quedó olvidado y eso prácticamente nadie más lo hizo, hasta que esta era la manera como él describía, muy bien está descrito en esta revista, y si quieren les puedo compartir ese artículo si tienen algún interés histórico. Pero fue Lázaro Cárdenas en Guadalajara quien comenzó a hablar de que es posible hacer liposucción y hacer abdominoplastia a la vez, y fue la primera publicación seria, digamos, a este respecto en el año 1998. Sin embargo, miren la frasecita que les resalto así. Entonces, sí, hace liposucción y es posible, pero la evita en el colgajo abdominal, es decir, tampoco era la lipoabdominoplastia como nosotros nos la estamos imaginando, a pesar de que él se considera a sí mismo pues como el precursor de la lipoabdominoplastia. Parece ser que el verdadero, digamos, ejemplo a seguir en esto fue Saldaña y su grupo,
quienes, miren, ya aquí hacen liposucción directa del colgajo, pero la podían hacer porque preservan las perforantes, porque no hacían despegamiento. Es decir, ellos solo hacían un despegamiento mínimo en un túnel central a través del cual hacían la aplicatura clásica vertical, y ahí sí entonces podían pasar la cánula con relativa tranquilidad allá arriba y hacer la liposucción. Pero si Saldaña hacía nomás un túnel central, ¿qué tal no hacer túnel? Es decir, no hacer despegamiento. Y esto se me comenzó a ocurrir a mí por allá en el año 2005 y pensé que eso podría mantener la circulación. Ya previamente en el año 93 Iluz había descrito una lipoabdominoplastia y Avelar en la que no hacían ningún despegamiento, prácticamente lo que hacían era una liposucción y luego lo que sobraba de piel lo recortaban allí con una sutura de la dermis sin hacer ningún tipo de tratamiento o de aplicatura de la pared. Se me ocurrió que se podía hacer entonces una aplicatura transversal para sumar cosas, no despegar, manteniendo la seguridad vascular, pero a la vez tratar la pared abdominal. Y esto mantenía entonces eso que les muestro allí con la flechita roja, arriba, por acá, ¿sí? Es decir, mantiene las perforantes, y miren qué perforantes tan sólidas, porque son perforantes periumbilicales, y las mantiene hasta el borde mismo del colgajo. Este colgajo ya está liposuccionado y tiene unas perforantes bien sólidas. Y recuerdan la imagen anterior en la que estaba así, entonces al traernos esto hacia abajo, miren cómo vamos a permitir tener menos espacio muerto y disminuir la tensión del cierre de la abdominoplastia, permitiendo hacer grandes resecciones. Aquí ese es el tamaño de la resección. Ya hemos hecho allá abajo la aplicatura transversa y miren cómo sin hacer ningún despegamiento, nada, no hay despegamiento, ¿sí? El colgajo llega fácil allí, casi sin tensión. Digamos que esa es una de las ventajas de hacer esa gran aplicatura, que nos va a arrastrar ese colgajo hacia abajo y nos va a permitir que el espacio muerto quede más reducido y demás. Y entonces nació ese concepto de tratar de cambiar las cosas que ya estaban completamente establecidas, lo que llaman paradigmas ya muy sólidos de la abdominoplastia. Y entonces propusimos, en vez de hacer ese despegamiento amplio y hacer una aplicatura vertical, hacer una aplicatura transversal. En vez de hacer ese despegamiento hasta el reborde costal marcado ahí en esa lineecita en verde, no hacer ningún despegamiento. Aquí está el reborde costal, entonces solamente despegaríamos hasta el ombligo. En vez de hacer liposucción con miedo, sería hacer una liposucción sin miedo. En verde, línea verde, bola verde. Una imagen que me gusta mostrar es la de este cirujano que trabaja en una región muy alejada de la Argentina, que es capaz de, a sus 74 años, hacer este grado de liposucción a la vez que hace una abdominoplastia, y lo puede hacer porque él se cambió a sus 74 años a hacer abdominoplastia tubular y me envía este tipo de fotografías. Esta en especial es muy meritoria porque es la última cirugía que hizo en su vida profesional una semana antes de retirarse. Una persona de esta edad y con esta experiencia pudo cambiar de parecer y hacer liposucción de esa manera en un paciente de abdominoplastia. En cuanto al ombligo, que clásicamente se hacía por transposición y que algunas veces queda así con cicatriz visible y ancho, otras veces queda infundibular, otras veces queda estenótico, otras veces en necrosa, otras veces queda muy bonito, en especial cuando lo hacen con la técnica del doctor Murillo, que a propósito no puedo dejar de felicitarlo aquí en público porque hoy me envía una fotografía en la que su nuevo libro, que se llama Onfaloplastia, va a salir dentro de muy poco a la luz pública, en el que hemos tenido la oportunidad de redactar también un capítulo. Felicidades, doctor Murillo. Entonces, en vez de transponer los ombligos o de hacerlos como el doctor William lo hace, proponemos hacer una neoumbilicoplastia, que ahorita les voy a mostrar, que generalmente da este tipo de resultados umbilicales. Así pues, entonces nació un nombre para el procedimiento: A, U,
de umbilicoplastia, L de liposucción full, N de U de no despegamiento y T, saliendo entonces ese acrónimo TULUA. Ciudad que ustedes ya todos conocen, en donde he tenido la fortuna de vivir ya por 26 años con mi esposa, mis hijos, donde llevo una vida tranquila y una práctica muy ecléctica, muy general de la cirugía plástica. Como anécdota, el mismo día que me vi con el doctor Jaime Roberto en Vancouver, yo me fui pensando en el vuelo tan largo de aquí hasta allá, si debía decir ese acrónimo en una conferencia internacional. Y yo sinceramente la noche antes lo quité en el hotel, pero fue un amigo mío a visitarme esa noche al hotel y se la mostré. Me dijo, yo creo que esa es la parte más bonita de la presentación y la parte más romántica. De todas maneras yo dejé las dos últimas diapositivas y dije, de pronto no la presento o sí la presento. Igual di toda la conferencia y al final les dije, yo tengo un nombre que quiero que ustedes recuerden, se llama TULUA y Tuluá es una ciudad y es la ciudad de donde yo vengo. Les mostré el mapa y eso causó hilaridad en el público y recordación, porque a partir de ahí todo lo que ha venido con la técnica es difusión y la gente lo siente con lógica científica. Ha pasado lo que los científicos llaman como prueba de concepto, es decir, es tan lógico, es como más fácil, los resultados son buenos que en todas partes se ha ido difundiendo. Uno de los ejemplos principales es de este cirujano que ustedes conocen, que se llama Carlos Huebel, que ha sido presidente de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética, que es un cirujano muy prominente, que tiene ya su edad y sin embargo tuvo la grandeza de enviarme estas fotografías y de cambiar de concepto. Todavía es profesor universitario y me dice, mire, he ingresado al Tuluá Club y hice la abdominoplastia Tuluá y me manda esta fotografía que me parece muy simbólica porque es como cortar un cordón umbilical, es como nacer a otra nueva posibilidad, hacer las cosas de una manera diferente. El mismo doctor Huebel, acabo de estar allá hace un mes, estas son las fotografías de su caso y obtiene resultados normales como los de cualquier abdominoplastia, pero dice él con mucha más seguridad. Se siente muy orgulloso de poderlo hacer. Eso es parte de una presentación que él hizo y esta fotografía me la envió él mismo también, hablando de que estuvimos en un panel en el Congreso de Lima hablando de esa técnica. Miren lo que dice allá en la pancarta de arriba, es una presentación en un auditorio muy grande en Buenos Aires, pero lo que resalta de esta fotografía es esta pequeña figura que hay acá de un cirujano sin pelo que se llama Osvaldo Saldaña y está hablando de abdominoplastia Tuluá. Estaba hablando del futuro de la lipoabdominoplastia, era su conferencia. Yo estaba ahí parado y casi me muero de la emoción, casi no alcanzo a tomar la fotografía, ¿sí? Y luego tuve la oportunidad de discutir con él acerca de los beneficios, las ventajas, las indicaciones, las contraindicaciones de manera bastante asertiva. La técnica no se quedó ahí nomás, la técnica ha viajado, ha ya sobrepasado el Atlántico, en donde sé al menos de un cirujano que practica la técnica en Arabia Saudita y que me pidió ayuda para hacer esta publicación, una presentación que él hizo en Alemania. Esas son las diapositivas originales de él. Esto lo presentó él allá. Y miren cómo hace la técnica bastante similar a lo que estábamos mostrando, una aplicatura transversa, aquí un poquito de aplicatura vertical porque había una herniación, una resección amplia y obtiene resultados bastante occidentales para la cultura donde ellos trabajan. Un colgajo bien liposuccionado, ombligo bien ubicado, cicatriz baja. Un cirujano plástico de la Argentina que se llama Ernesto Moretti hizo una presentación en Brasil en un congreso del Cono Sur, se llama, y diciendo que parece que en abdominoplastia no existe nada nuevo, que ya todo está completamente establecido. Y dice, no, de pronto sí puede haber algo.
y ese algo se llama un cambio de paradigmas, porque no hay una verdad absoluta. Y entonces dice que hay una técnica que se llama Tuluá. Él se tomó la foto conmigo y la mostró allá y dice que tiene ventajas. Dice que no es cambiar por cambiar, que se cambia porque las cosas las podemos hacer más fáciles y porque las podemos hacer más seguras y con menos complicaciones. Dice que es una técnica reproducible y me envía estas fotografías de un cirujano en Tucumán, Argentina, que la realiza, etc. Este otro doctor, que ha sido presidente de la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica, presenta esta técnica de abdominoplastia transversa en un simposio de Sao Paulo que es bastante prestigioso acerca de cirugía estética, y la llama entonces abdominoplastia transversa Tuluá. Dice que es una técnica innovadora, que tiene pues todo lo que estamos mostrando, que la hizo este señor y que presenta estos casos que son bastante razonables. Miren la ubicación baja de la cicatriz, donde pone el ombligo, etcétera. Todos esos cambios de imagen y todo son los de la presentación original de él. No los quiero llegar. Concluye que es una cirugía que da mayor seguridad de perfusión porque no tiene despegamiento, que puede ubicar abajo la cicatriz, que es menos tensa, que por eso dará mejor calidad y que permite ser asociada con otras cirugías. Pero volviendo entonces acá, Cali, espero que sea de utilidad para ustedes esta técnica, porque puede ser, les puede facilitar la vida, como me la ha facilitado a mí ya por muchos años, y podríamos hacer casos tan difíciles como este. Uno puede llegar a pensar que esta señora necesita una incisión en flor de lis, o puede llegar a pensar que si le hace mucha liposucción, pues esto se le va a necrosar, porque en realidad tiene un gran panículo adiposo y todo parece ser como a expensas de grasa extraabdominal, aunque seguramente también habrá algo a expensas de grasa intraabdominal. Y miren cómo con una operación, créanme, es solo una cirugía que le he hecho a esta señora, hemos llegado a otro aspecto clínico totalmente diferente, sin complicaciones, de manera más bien sencilla y rápida. Hemos logrado ubicar la cicatriz lo suficientemente abajo, el ombligo lo suficientemente arriba y tener un ombligo decente de apariencia normal, con un epigastrio plano. Es una de las cosas que uno le da como dificultad de creer. ¿Por qué? Si yo hago una aplicatura en el hipogastrio, se me va a aplanar el epigastrio. ¿Y por qué no se me abomba? Porque uno dice, aprieto aquí, pues se abomba acá. No, se aplana, es como una corrección integral de toda la pared. Ahora les mostraré algunas cosas. Hemos tratado de darle un poquito de soporte científico a la técnica, pero es muy difícil en nuestro medio tener un... Se quite, Néstor, qué bueno que viniste. Es muy difícil tener un modelo, digamos, humano, y más para hacer un trabajo de investigación y más para hacerlo aleatorizado. Tendría que ser uno convencer 50 señoras de que va a tirar una moneda para arriba y a usted le voy a hacer esta técnica y a usted le voy a hacer una de Tuluá. De todas maneras, entonces nos inventamos un modelo experimental para tratar de hacer eso, pero entonces estas señoras ratas ofrecieron sus cuerpos y sus vidas para poder hacer esto. Este es un modelo en rata en el que estamos haciendo un despegamiento amplio y una aplicatura vertical, y esta es en la que estamos haciendo la aplicatura transversa. A todas le hicimos liposucción terminal de ese colgajo y pudimos comparar muchas cosas. Medimos la tensión para cerrar la herida, la tensión para cerrar la aponeurosis, medimos el tamaño de la aplicatura, pero medimos esto que es la necrosis. Y miren cómo la necrosis en el grupo transversal es poco o nada existente, con gran significancia estadística cuando se compara con los grupos verticales. Es decir, si se necrosa más si se despega que si no se despega, por lo menos en la rata. Y las cicatrices por eso también son mejores, y la ubicación de la cicatriz también es mejor. ¿Por qué? Pues porque aquí obviamente hay un factor de necrosis que hace que las cicatrices sean malas. Este es grupo vertical, este es grupo transversal, los grupos eran de 9, pero esto es solo una muestra. Y miren cómo la cicatriz se va hacia arriba. Esta es la vulva de la rata y miren dónde queda la cicatriz. ¿Por qué? Porque hay más retracción cicatricial, mientras que con la aplicatura transversa se tiende a mantener más abajo y a estar mejor.
En conclusión, en ese estudio confirmamos de manera científica que es más seguro y que los resultados son mejores para las ratas, pero no podemos hacer, digamos, esa medicina translacional e inmediata al ser humano.